a los pies de Jesús en la madrugada. Vamos a hablar de la oración matutina, de esa oración con la que nos levantamos a comenzar un nuevo día. Vamos entonces a ir al Salmo 5 y vamos a tomar los 3 primeros versículos. Dice la palabra del Señor: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Muchos de los salmos que nosotros leemos tienen que ver con oración, por la necesidad que nosotros tenemos de orar. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, la oración es algo indispensable en el cristiano, que el Señor nos aconseja no dejar de orar nunca, mantenernos en oración, ser persistentes en la oración, y es mucho lo que se habla acerca de la oración en la palabra del Señor. Desde la mujer que es viuda y hay un juez malo y tiene que estar constantemente pidiéndole a ese juez, y habla de la constancia de la oración, hasta esa frase tan cortica que son 3 palabras: orar sin cesar. Dios nos quiere enseñar, el Señor nos quiere enseñar en este día que es necesario que todos los días nosotros, la primera acción que nosotros hagamos al comenzar el día, no sea tomarnos un vaso de agua, no sea de pronto ducharnos, sino sea estar de rodillas en su presencia. Entonces, aquí el salmista hace como un compromiso con el Señor: Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y más que un compromiso, lo que podemos leer ahí es como una decisión. Señor, tomo la decisión de que cada mañana tú vas a oír mi voz. Cada mañana me presentaré delante de ti, cada mañana esperaré en ti, Señor. ¿Cómo nosotros podemos levantarnos, pensar en que nosotros tenemos que ponernos de rodillas y comenzar el día en la presencia del Señor? Y así como el motor, cuando usted va a encender un motor, y los que tienen carro lo saben, se necesita como una chispa, los motores a combustión, los de gasolina, se necesita una chispa para que arranque. Nosotros también necesitamos una chispa, algo que nos mueva a nosotros, algo que nos arranque del sueño, nos quite de la cama y nos ponga de rodillas en la presencia del Señor. Y eso solamente es una verdadera conciencia de nuestra necesidad de estar a los pies del Señor. Aquí el salmista está orándole a Dios, sin embargo le está diciendo: Señor, dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está hablando con el Señor, está orando con Dios. La decisión de él es que eso no va a ser algo temporal, que eso no va a ser solamente mientras está pasando en ese proceso, de pronto en esa dificultad, en ese problema, en ese desierto, sino que va a ser de completo por toda la vida, que él va a estar cada mañana en la presencia del Señor para que el Señor oiga su voz. Amén. Ahora, la oración tenemos que entenderla como esa comunicación, como ese diálogo que nosotros tenemos con el Señor. Es el momento de la mañana donde nosotros comenzamos el día escuchando a Dios. Hoy en día nosotros tenemos que entender que siendo cristianos, la primera voz que tenemos que escuchar es la voz del Señor, es la voz de Dios. ¿Qué tiene Dios para mí en este día? ¿Qué me quiere dar en este día el Señor? Y la mejor manera, hermano, es que usted, cuando se despierte, antes de orar, abra su Biblia y lea la palabra del Señor, lea la palabra de Dios, y el Señor le estará hablando, y el Señor le va a hablar, y esa misma palabra le va a servir a usted como base o fundamento, si ha tocado su vida, para la oración que usted va a hacer a continuación. Pero no deje de leer la palabra del Señor, porque esa palabra del Señor es la voz de Dios, y yo me he sentado o me he puesto de rodillas para escuchar la voz del Señor. No olvidemos que es un diálogo, es una conversación con el Señor.
Y no solamente se trata de solamente, Javier, hablar y decirle al Señor lo que yo necesito y contarle al Señor lo que está pasando en mi vida y lo que yo espero de Él. Es necesario que nosotros escuchemos al Señor. Y solamente podemos escucharlo a Él a través de la palabra de Dios. Hay algunos que entonces prenden el radio para escuchar al que está predicando en la palabra. Hermano, tenemos que acostumbrarnos a escuchar directamente la voz de Dios de su propia palabra. La Biblia es el libro que usted tiene en sus manos y que tal vez tenga en su computador o que tiene en su celular. Cuando usted la abre, es la misma palabra, es la misma voz de Dios hablándonos a nosotros. Por eso es necesario que nosotros, cuando nos levantemos, leamos la palabra del Señor. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que es una conversación, es un diálogo, donde no solamente Dios me escucha a mí, sino que yo tengo que escuchar a Dios. Yo tengo que escuchar la voz del Señor. Y es a través de su propia palabra. Deje al hermano que usted escucha por la radio, cuando termine, deje al hermano el de internet que está trayendo ahí ese devocional cada mañana, usted haga con el Señor su oración y escuche la voz de Dios. Ese mensaje que usted necesita escuchar cada mañana, que es mejor que el de su amiga, que es espiritual y que eso, mejor dicho, vuela, es mucho mejor el mensaje de abrir la Biblia y leer la palabra de Dios. Y vamos a entender nosotros, hermanos, que verdaderamente Dios habla. Y dice Mateo 7, versículo 7 al 11, dice lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Hasta ahí de pronto nosotros con mucha frecuencia leemos eso, y nosotros sabemos que hay que pedir, que hay que buscar y hay que llamar. Ese es lo que el Señor nos dice. Pero dice algo maravilloso ahí, dice: ¿qué hombre hay de vosotros? ¿Quién entre nosotros, dice, es prácticamente, quién entre vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Quién de nosotros nos atreveríamos a que si nuestro hijo está pasando una necesidad, nosotros no hiciéramos lo posible y hasta lo imposible de ayudarlo a superar esa necesidad? Y dice: o si pidiera un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Aquí el Señor está hablando de su carácter, está hablando de lo que, hermanos, nosotros tenemos que esperar de Él cuando oramos. No esperar cosas malas, esperar lo bueno. La respuesta del Señor siempre va a ser buena para nosotros, va a ser lo mejor, porque conocemos la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Dios no nos va a dar lo malo, Dios no nos va a dar lo que de pronto no necesitamos, o Dios no nos va a dar aquello que nos va a afectar nuestra vida de una manera mala, que no conviene. Entonces, cuando habla de que si necesitamos pan, Él nos va a dar pan. Así de sencillo, no nos va a dar una piedra. Si necesitamos un pescado, no nos va a dar una serpiente, no nos va a dar algo venenoso, no nos va a dar algo dañino. Esperemos siempre lo bueno del Señor. ¿Por qué? Dice ahí: cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Quiere recibir buenas cosas? Pídale a Dios, pídale al Señor, hermano, y el Señor le dará no solamente lo bueno, sino lo mejor, lo excelente, lo que más va a bendecir su vida. Amén. Ahora, el llamado del Señor para cuando oremos es en Mateo 6:6. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que el Señor quiere es que nosotros verdaderamente entendamos que es algo muy privado, que la oración que nosotros hacemos es entre el Señor y usted o yo, que es algo que tiene que haber una comunicación entre los dos, que no,
que es necesario que no haya distracción cuando nosotros estamos en la presencia del Señor. Porque es que ya las distracciones son propias en cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no comenzamos a orar y de repente se nos fue la cabeza, se nos fue la mente y cuando reaccionamos, y yo que ya estaba por allá en la luna, ya estaba yo planeando cómo va a llegar un cohete por allá a Marte, y no, o sea, tengo que volver otra vez. Entonces, entre menos distracción haya, mucho mejor para nosotros. El podernos nosotros verdaderamente meter de lleno en la presencia de Dios. Yo sé que comenzar a orar es una tarea que no es fácil, porque aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. La carne es débil. Y hay que someter la carne al espíritu. El espíritu, yo sé, hermano, que el espíritu quiere orar. Por eso Pablo él dice, quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Yo sé hacer lo bueno. Porque el espíritu está dispuesto y nos conduce a hacer lo bueno. Pero la carne es rebelde y hay que sujetarla. Entonces, aquí lo que está enseñando la palabra, hermano, es que tenemos que nosotros entender que allá, en ese lugar, en ese aposento, allá en ese lugar secreto, allá es donde nosotros nos colocamos delante de la presencia de Dios. Y dice que todo eso que le decimos en secreto a Él, Dios lo va a recompensar en público. Dios se va a glorificar y va a manifestar su gracia en cada uno de nosotros. Va a haber una respuesta, hermano, que no solamente la va a ver usted. Esa respuesta también la van a ver los de su casa, los que lo rodean, los que lo conocen. Van a ver la respuesta y van a ver la gloria del Señor en usted. ¿Por qué no hay de pronto en nuestra vida esas respuestas gloriosas de Dios y poderosas del Señor? Porque, hermano, no pasamos tiempo en la presencia de Dios. Ahora, si nosotros miramos Marcos 1:35, el lugar secreto del Señor Jesús era el desierto. Levantándose muy de mañana, siendo ahí muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor se le perdía a los discípulos, los dejaba durmiendo y se iba a orar. Y en las madrugadas, dice que en las mañanas, aún siendo oscuro, cuando no había salido, no había claridad para nada, o sea, muy temprano, el Señor se iba al desierto a orar. Entonces, tiene que haber un lugar en donde nosotros escojamos, diga, yo voy a orar, así sea aquí de rodillas, este va a ser mi lugar, este va a ser mi lugar de encuentro con el Señor. Ahora, ¿por qué debemos orar? ¿Cuál es la causa que tengamos que orar cada mañana? ¿Por qué tengo que orar si el Señor ya conoce mi necesidad? A veces son preguntas capciosas, pero hoy vamos a hablar de 6 aspectos por qué nosotros tenemos que orar. ¿Cuál es la causa por qué tenemos que levantarnos y buscar al Señor cada mañana? Y vamos a ir al Salmo 63. Comienza con esta nota que dice, Dios, satisfacción del alma. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Fíjese, comencemos a ubicarnos ya entonces en dónde estaba David, en qué situación se encontraba él, qué estaba pasando en su vida, pero sin embargo, él está proclamando algo. Dios, satisfacción del alma. Dios satisface su alma. Y dice así, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has saciado mi socorro. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y ya encontramos un hecho importante, una declaración
maravillosa donde el salmista está diciendo, me acerco a Dios y oro a Dios porque es Dios. Porque es Dios. Y ahí él utiliza dos palabras, Dios, Dios mío eres tú, pero ese Dios es diferente al otro, Dios mío. La primera palabra, Dios, antes de la coma que ustedes ven ahí, Dios es Elohim, que la palabra Elohim es Dios altísimo, supremo, y usted puede utilizar cualquier superlativo para hablar de Dios cuando habla de Dios Elohim. Dios altísimo, Dios grandísimo, Dios lo máximo, lo sublime, lo supremo, el incomparable, el inigualable. Todo lo que usted pueda hablar del Señor en su magnificencia y en su gloria, eso lo está diciendo esa palabra, Dios. Y cuando habla de Dios mío, está utilizando la palabra Ale, que la palabra Ale significa poder, fuerza, potencia. Eso es lo que está diciendo él ahí. Y ahí él está entonces reconociendo quién es su Dios. Que el Dios que él tiene, el Dios al que él cae de rodillas cada mañana en oración, es el Dios altísimo, incomparable y omnipotente. Él sabe a quién le está orando. Ojalá nosotros tuviéramos esa conciencia de saber que cuando nos ponemos de rodillas, tener esa conciencia de a quién le estamos orando. No es a cualquiera, hermano. No es a cualquiera. Es al Dios Todopoderoso. Es al omnipotente Dios de los cielos. Al único Dios, porque no hay otro más. A ese único Dios, hoy tenemos el privilegio de poder entrar en su presencia, algo que no podían hacer antes de la muerte del Señor Jesucristo, ningún ser humano sobre la faz de la tierra. Entrar hasta su presencia, entrar hasta el trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Ese es un privilegio que nosotros tenemos hoy en día, que ni siquiera lo tuvo el mismo David. Sin embargo, él sabe en quién ha creído. Él sabe a quién le está orando. A ese Dios fue el que un día David también oró y derrotó a Goliat, porque eran hombres de oración. Y cuando miramos nosotros la palabra, hermano, encontramos que las victorias de estos hombres, y cuando miramos en Hebreos 11 los héroes de la fe, su victoria las tuvieron porque sabían en quién habían creído. Hermano, cuando usted clama por esa enfermedad, ¿usted sí cree que el Señor la sana o lo sana? Cuando usted clama por esa necesidad, ¿usted sí cree que el Señor puede proveerle? Esa debe ser nuestra confianza. Dice el Salmo 18:31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Hermano, saber nosotros que el único Dios es el nuestro. ¿Cuánta gente hay orando a dioses falsos esperando recibir algo de ellos y no reciben? Y cuando reciben por la misericordia de nuestro Dios. No es otra cosa. Por la misericordia de nuestro Dios. Porque Dios, hermano, no desampara a sus criaturas. Entonces, aquí la pregunta que está haciendo el salmista es, ¿quién es Dios sino solo Dios? ¿Y quién es Dios? Hermano, nuestro Dios. Es el único Dios verdadero. Cuando oremos, lo primero que tenemos que entender es que, hermano, nosotros nos estamos poniendo de rodillas en la presencia del único Dios. No hay nadie más fuera de Él. En segundo lugar, lo llamé por nuestra sobrevivencia o supervivencia, cualquiera vale. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Porque hay tantas personas que comienzan esta carrera del evangelio, de ser cristianos, la carrera con Cristo Jesús, la que dice Pablo que Él terminó, pero ¿cuántos no terminan?
¿Cuántos no alcanzan a la meta? ¿Cuántos no pueden decir lo de Pablo? He acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. En Dios está la provisión para nuestras necesidades y los anhelos de nuestra carne. Ahí dice, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Y hay una pasión en el salmista por la presencia de Dios, por estar ahí en la presencia del Señor. ¿De quién tiene sed? ¿A quién anhela su carne? Si no es a Dios. ¿Cuán difícil es eso, hermano? ¿Cuán difícil es que mi carne anhele al Señor? Tal vez mi alma sí. Tal vez mi alma sí tiene sed de Dios. Pero cuán difícil es que la carne sienta anhelo por Dios. Y solamente eso lo logramos en ese proceso de estar nosotros constantemente en la presencia de Dios. Eso se logra estando constantemente en la presencia de Dios. Dios, hermano, es el que hará y convertirá esa tierra seca y árida en aguas, en manantiales, en fuentes de agua de vida. En Juan 7:37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Ahora, ¿cuál es la necesidad que tiene tu alma? ¿Cuál es la necesidad que tiene el alma? Hermano, de pronto usted está necesitando un consuelo, de pronto está necesitando una orientación, de pronto está necesitando perdón o sentirse perdonado o perdonada. Tal vez esa es la necesidad de su alma, y cada uno de nosotros podemos saber hoy cuál es la necesidad de nuestra alma. Pero le voy a decir qué satisface esa necesidad de su alma: el Espíritu Santo de Dios. En el Espíritu Santo de Dios está la satisfacción de nuestra alma. No la busque afuera. Usted tiene el Espíritu Santo. No busque satisfacer su alma con las cosas de afuera, con las personas de afuera. ¿Por qué no busca satisfacer su alma con el Espíritu Santo que ha sido derramado en usted? Y Él le traerá no solamente el amor de Dios, para que nosotros entendamos cuánto nos ama Dios, sino que también Él trae la fortaleza, trae la paz, trae el gozo, trae la revelación que nosotros necesitamos, trae todo lo que necesitamos para que nuestra alma esté satisfecha, para que nuestra alma viva gozosa, viva feliz con el Espíritu Santo de Dios. Por eso es tan importante que nosotros entendamos lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintios: el amor de Dios, la comunión con el Espíritu Santo y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Porque la comunión con el Espíritu Santo, hermano, transforma nuestra vida, convierte esos sequedales, convierte toda esa esterilidad en una vida fructífera, en una vida bendecida, en una vida que da fruto y fruto que permanece. Entonces, por eso el Señor se para en esa esquina. Y yo sé que si el Señor estuviera hoy, estaría parado allá en la calle gritando lo mismo. Si alguien tiene sed, si alguien está pasando por un momento de desierto, de aridez, de esterilidad, venga a mí, que yo le voy a dar agua. Y esa agua, una vez que los inunde, va a salpicar en ustedes para vida eterna. ¿Por qué oramos, hermano? Porque necesitamos del agua de vida eterna. Y es Jesús el que la provee a través de su Santo Espíritu. Entonces, hermanos, muchas personas
pasan al frente, reciben al Señor y dicen, yo acepto a Cristo como Señor y Salvador. Y en ese transcurrir de la vida cristiana espiritual, fracasan. Porque les ha faltado esto, hermano. Les ha faltado entender que toda vida estéril, cuando llegamos a los pies de Jesús, nuestra vida es estéril, nuestra vida es seca, necesita de esa agua de vida que es el Espíritu Santo de Dios. Y necesitamos andar en comunión con Él. Esa comunión la desarrollamos de rodillas en la presencia del Señor. Si usted nunca ora, no me venga a decir a mí que usted tiene una comunión con el Señor. Si usted no ora, hermano, si usted no habla con Dios, si usted no escucha a Dios, si usted no anda así con el Señor, a mí no me venga a decir mentiras de que usted tiene una comunión con el Señor. Necesitamos para nuestra vida espiritual diaria una comunión íntima con el Señor. Amén. Otra cosa que quiero que entendamos porque necesitamos nosotros orar al Señor es para cambiar las circunstancias. Y aquí nosotros podemos ver en el mismo Salmo 63 que David dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Vamos a meternos en los zapatos de David. David en ese momento está bajo la persecución de Saúl. Y David anda huyendo. Y el lugar que él encuentra para esconderse de Saúl es el desierto. Ese era el lugar donde él, digamos, fue desplazado. Allá fue donde él le tocó huir para que no lo mataran. La vida de David, después de la promesa de que iba a ser rey, hasta ser rey, hermano, fue una vida que se mantuvo en los desiertos. Y sé que muchos de ustedes tal vez dicen, yo soy cristiano, yo recibí al Señor, pero siguen en los desiertos. Siguen en los desiertos. Siguen todavía con esas necesidades, con esos problemas. Siguen todavía como David, como que los problemas los persiguen. Y la vida es un desierto. Y queremos salir de esos desiertos. Los desiertos, hermano, a veces nos ayudan a crecer, pero a veces hay desiertos que duran mucho tiempo. Pero solamente podemos nosotros entender que esos desiertos cambian cuando nosotros entramos a la presencia del Señor. Esos tiempos que nosotros pasamos de rodillas en la presencia del Señor, cuando no hemos salido del desierto, esos momentos se convierten en oasis, lugares de descanso, de reposo, lugares de esperanza, hermano, lugares de provisión. Ahora mire el anhelo de David. Mire el anhelo de David. David decía, estaba en el desierto. Y David decía, Señor, yo quiero ver tu gloria y tu poder como yo la veía allá en el santuario. O sea, allá en el santuario era una circunstancia diferente. Allá él estaba en paz, en bendición, estaba tranquilo, estaba prosperado. Ahora él estaba en un desierto y él sin embargo dice, Señor, aquí puedo ver tu gloria, pero el deseo de mi corazón es que volver a esas circunstancias buenas. Yo quiero que mi desierto cambie, Señor. Yo quiero ver tu gloria y ver la gloria en la transformación de nuestras circunstancias. Mire, cuando nosotros miramos aquí lo que dice David, para ver tu gloria y tu poder, así como lo he mirado en el santuario, podemos decir que David en ese momento, él está señalando dos lugares donde se puede ver la gloria de Dios: en el desierto y en el santuario. Si usted está pasando en un desierto, le quiero decir algo, ahí puede ver la gloria de Dios. Si usted está bien y así como está hoy, que viene al santuario, viene a la casa del Señor, puede ver la gloria de Dios. En el Salmo 107:35 dice, hablando del Señor, dice, vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Esa es la obra que hace el Señor a aquellos que se acercan a Él.
pero hay que estar diciéndole al Señor, hay que pedirle al Señor. Hermano, para eso están las rodillas. Y me acuerdo tanto que alguien decía que la respuesta a nuestras necesidades está tan lejos como las rodillas de nosotros al piso. ¿Qué tan lejos están sus rodillas al piso? Depende, hermano. Depende cuánto quiere usted doblar sus rodillas para estar en la presencia del Señor. Algunos ya nos traquean las rodillas cuando vamos a orar. ¿Sabe que a Santiago, el hermano del Señor, le decían rodillas de camello? Ese era el apodo que él tenía. Porque era un hombre de tanta oración, rodillas de camello. Porque era un hombre de tanta oración que las rodillas ya le habían cogido callo de todo lo que él oraba. Y las rodillas cogieron tal callo que las rodillas se agrandaron. Y entonces el apodo que le tenían a él era rodillas de camello, de orar. Aquí de pronto hay algunos con rodillas de papel. Qué hermoso es que nosotros entendamos que es allá, hermano, en la presencia del Señor, donde mi desierto va a ser cambiado, mi desierto va a ser transformado, ese desierto en estanques de agua, esa tierra seca en manantiales. Ese es el lugar. Si usted quiere transformar, hermano, esa situación tan difícil que usted está pasando, póngase de rodillas y ore al Señor. En cuarto lugar, buscamos al Señor, nos ponemos de rodillas delante de Dios por su misericordia. Por su misericordia. El salmista está diciendo ahí, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Quiero hacerle una pregunta, ¿qué hace de diferente el día de hoy al día de mañana? ¿Qué puede hacer que este día sea diferente al de mañana? Hablando de que, mañana no hay culto, esa es la diferencia. No, en su vida normal. ¿Sabe qué hace de diferente un día al otro día? La hace la misericordia de Dios. Porque cada día es nueva su misericordia. Esa misericordia que es nueva cada día, me entrega a mí, me ofrece a mí un nuevo día. Una oportunidad de hacer un día diferente. Y eso lo hace la misericordia de Dios. ¿Quiere tener un día diferente? Hermano, cada mañana entienda que Dios le está ofreciendo una misericordia nueva. Y si usted es consciente de esa misericordia nueva, usted puede hacer que el día de hoy sea diferente al día de ayer. Y que las cosas no sigan siendo lo mismo. Que se transforme en algo su vida. Eso hace la diferencia. La misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Y muchos se levantan y no la estrenan. Muchos se levantan y no se acogen a esa nueva misericordia cada mañana. Dígale al Señor cada mañana, Señor, hoy quiero un día diferente y voy a aprovechar esta nueva misericordia para este día. Haga de cada día un día diferente, hermano. Si el día de ayer fue amargo, si el día de ayer fue difícil, si el día de ayer, hermano, no hubo oportunidades, haga de este día un día diferente, un día de gozo, de paz, un día de bendición para su vida, para su familia. Atrévase a cambiar cada día usando esa nueva misericordia que el Señor nos da. Cuando ahí habla de misericordia en el Antiguo Testamento, son un reguero de palabras, pero las fundamentales son bondad, benignidad, piedad, favor, benevolencia, consuelo, gracia. Todo lo que nosotros podemos recibir del Señor por su infinito amor, por su precioso amor, donde nosotros no tenemos que pagar nada ni devolver nada para que Él nos esté dando su gracia perfecta. Hermano, ¿cuántos hemos dejado o estamos viviendo día tras día en la misma situación, en la misma circunstancia, porque estamos desaprovechando la misericordia de Dios?
Una vida sin la misericordia de Dios no es nada buena. Por eso el salmista dice ahí, mejor es la misericordia que la vida. Porque la bendición que nosotros vamos a recibir en el transcurso de ese día es por la misericordia de Dios. Y nosotros necesitamos recibir la misericordia de Dios. Y me explico en esto, hermano. Todo lo que el Señor nos quiere dar por su gracia está ahí. Está entregado. Como si aquí hubiera una mesa con un banquete. Todo está ahí. Amor, misericordia, paz, bondad. Todo está ahí. Si usted quiere cogerla, la coge. Si usted quiere, venga, yo me la llevo este día. Ahí está. Y cada mañana el Señor nos ofrece una nueva. El amor es el mismo, no cambia. El amor es el mismo, no cambia. El poder de Dios es el mismo, omnipotente. Pero la misericordia sí es nueva cada mañana. Qué bueno que nosotros entendamos eso. Dice la palabra del Señor. El Señor es mi herencia, por tanto esperaré en Él. Ahora, cuando nosotros miramos la misericordia de Dios, vamos a encontrar dos cosas importantes que vienen con la misericordia de Dios y que están representadas en dos cosas. Uno, en la fidelidad de Dios. Dios es fiel, hermano. Y si cada mañana tiene una misericordia nueva, le garantizo que usted cada mañana va a tener una misericordia nueva, porque Él es fiel. Y en segundo lugar, por amor. Por amor. No necesitamos hacer nada extraordinario para yo recibir la misericordia de Dios. Yo no necesito hacer nada para que Dios diga, hoy Javier se merece mi misericordia. No. Es su amor. Es por gracia. Es lo que el Señor hace, hermano. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Y sabe el Señor que necesitamos esa misericordia de Él. Como quinto, por gratitud y gozo. Dice la palabra del Señor ahí, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con mis labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Hay personas que a uno le duele ver la vida de esas personas porque uno mira más allá de la apariencia y ve el corazón de las personas y los ve a veces tristes y los ve preocupados y uno quisiera como escudriñar, ¿qué le pasa, hermano? ¿Qué le pasa, hermana? Lo noto así, lo noto así, y a veces las personas, no, todo bien, todo bien, todo bien, y perdiendo 5-0, y todo bien, pero el Señor sí conoce nuestros corazones, hermano. Y el Señor sabe nuestras tristezas, nuestros dolores. Y Él quiere que nosotros nos llenemos de gozo. Y el lugar donde nosotros vamos a recibir ese gozo, ahí es en la presencia del Señor. Mire que el Salmo dice algo tan claro. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Es algo maravilloso si nosotros entendemos hoy que cuando yo me pongo en la presencia del Señor cada mañana, voy a arrancar mi día lleno de gozo. Lleno de gozo. Voy a estar en la presencia del Señor porque no solamente yo le voy a dar gratitud, porque debe haber gratitud, debemos nosotros de reconocer todo lo que Dios ha hecho, sino que Dios va a llenar nuestro corazón de gozo. ¿Por qué muchos viven esos días amargados y tristes? Porque no han pasado por la presencia del Señor. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Mire, tres cositas importantes, ahí las vemos. Uno, hay satisfacción. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Hay satisfacción. Su alma, donde están las emociones, donde están sus pensamientos, donde está su voluntad, va a ser satisfecha en todo eso, en su conjunto. En segundo lugar, habrá gozo. Con labios de júbilo te alabará mi boca.
Y en tercer lugar, seguridad y paz, porque has sido mi socorro, así en la sombra de tus alas me regocijaré. Es ahí, en la presencia del Señor, donde encontramos el gozo que necesitamos cada día. Comencemos bien el día, hermano. Comencemos el día de rodillas en la presencia del Señor. Y quiero terminar con esto rapidito. Se desarrolla una unidad y una dependencia